No, estamos haciendo terapia. Bueno, vamos a arrancar con la corrección del examen de la unidad 25. Tratemos de que sea interactivo, así vamos de paso repasando esta unidad. Vamos con la pregunta 1. Dice, Paola presenta anorexia, por lo que ha disminuido el consumo de todo tipo de alimentos. Además, ha comenzado a tomar laxantes y diuréticos en forma repetida. Con respecto a estas descripciones, podríamos afirmar que al consumirse las grasas corporales y luego las proteínas, es probable que presente caída de pelo, piel seca, pérdida de masa muscular y aumento del tamaño de las mamas. ¿Qué No, estaría porque incorrecto? las mamas ¿Ver? están llenas de grasa, entonces ¿por qué tendría las mamas más grandes? Exactamente, todo lo contrario. Es decir, cuando una persona presenta anorexia, todo lo que sea el tejido adiposo y el tejido muscular empieza a consumirse, porque como la persona no está incorporando alimento, el cuerpo tiene que seguir funcionando, entonces empieza a sacar de las reservas que tiene. ¿Dónde hay reserva? En la panza, en las glándulas mamarias, en la cola, es decir, todas las partes del cuerpo donde hay reserva grasa y músculo que tiene proteína, las empieza a consumir. Entonces, por eso la persona se ve tan flaca en una anorexia, que uno lo ve y solamente se le ven los huesos y no tiene músculo, claro, porque se consumió ese músculo, porque el cuerpo de algún lugar tiene que buscar la energía, entonces si no se la doy yo, la va a buscar por su propia manera, consumiendo esas reservas. Su tasa metabólica disminuirá, se reducirá el consumo de energía, produciendo debilitamiento muscular y aumento de la frecuencia cardíaca. Al contrario, una disminución. A ver, cuando una persona está anoréxica, el cuerpo entra en modo ahorro. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo dice, voy a gastar lo menos que pueda gastar. Entonces, disminuye su consumo de energía, porque justamente no hay energía de dónde sacar, los músculos se debilitan y la frecuencia cardíaca también se reduce, justamente porque los procesos se vuelven básicos, se vuelven casi nulos. El cuerpo trata de hacer lo menos posible porque no tiene energía de dónde hacerlo. Entonces trata de todos sus procesos hacerlos al mínimo. Por eso la tasa metabólica también disminuye. ¿Sí? O sea, lo que tendría de incorrecto eso es que la frecuencia cardíaca disminuye, no aumenta en estos casos. ¿Sí? Puede sufrir hipotensión a causa de las depleciones de sodio y de agua causadas por diuréticos, lo cual estimula la liberación de ADH y aldosterona. Esto es como un método bastante común que usa la gente como para tratar de perder peso, el tema de los diuréticos. El diurético lo que te hace es perder líquido, no perdés grasa, porque la grasa no es soluble en agua. Entonces, es una cuestión lógica. Si yo tomo un diurético, voy a orinar más, voy a perder más sodio, pero no voy a adelgazar, voy a perder líquido. O sea, si estoy reteniendo líquido, sí, voy a perder líquido, pero no voy a adelgazar, porque la grasa no es soluble en agua. Entonces se va a deshidratar, pero no va a tener menos grasa corporal. Entonces, sí es verdad que ante una pérdida de agua y una pérdida de sodio, al aumentar la natriuresis y la diuresis, empieza a haber una hipotensión. Entonces, ¿qué me estimula esto? Que libere ADH y que libere aldosterona. ¿Quién va a liberar ADH? El ¿Quién hipotálamo. libera? ¿Y dónde lo almacena? La neurohipófisis. Muy bien, es decir, voy a tener una liberación de la neurohipófisis, obviamente producida por hipotálamo, de antidiurético vasopresina. ¿Y de aldosterona? Las glándulas suprarrenales, ¿no eran? ¿Qué parte? La Muy bien. corteza. La corteza suprarrenal, perfecto. Es decir, acuérdense que la antidiurética, ¿qué hacía? Disminuye la diuresis. ¿Cómo? Ya vieron excretor, ya lo rindieron. Aumenta la permeabilidad ¿De qué parte, Cande? Está bien lo que en estás el diciendo. túbulo colector y el distal. Y la porción final del distal, es decir, hace que
en la parte final del túbulo colector se reabsorba agua, lo mismo que en la porción final del distal. ¿Y del aldosterona qué hacía? Retiene sodio y excreta potasio. Muy bien, ahí sí, retiene sodio y produce la excreción de potasio también en la parte final del distal y en el conducto colector. A causa de estos diuréticos también se ha producido pérdida de vitamina B1, C, E, B12 por orina. La E es liposoluble, entonces no hay chance. Muy bien, pero ¿alguien se acuerda cómo se llama la E? Tocoferol. Muy bien, la E, acuérdense que es una liposoluble, por lo tanto queda almacenada en la grasa. Las otras sí, todo lo que es el grupo B y el grupo C son hidrosolubles, entonces sí, probablemente va a tener pérdidas de estas vitaminas por orina. En el catabolismo del grupo hemo ocurre la degradación de los glóbulos rojos y posterior metabolismo de la bilirrubina, siendo el color oscuro de la materia fecal el producto de los pigmentos biliares como la estercobilina, que proviene de la degradación bacteriana de dicha bilirrubina en el intestino. Con respecto a esto, podemos afirmar que el hierro es transportado por una ferritina hasta la médula, donde es reutilizado para la formación de un eritrocito a partir de un eritroblasto. No, a partir de un o sea, para la formación de hemoglobina, no sé si. A El ver, transporte está mal, es transferrina. muy bien, la que lo transporta hasta la médula es la transferrina, pero sí es verdad que cuando se transporte a la médula, lo voy a reutilizar a ese hierro para formar nuevos glóbulos rojos. Acuérdense que los glóbulos rojos, para yo formarlos de nuevo, voy a partir siempre de un eritroblasto. Acuérdense también que para qué servía la ferritina, que ahí les menciona. ¿Para qué servía la ferritina? También es una proteína. Y también está relacionada. ¿Almacenarlo? ¿Cómo? ¿Almacenarlo? ¿A dónde? En el ¿En qué hígado. lugar se almacena En el sangre. hierro, chicos? ¿En En qué el lugar se hígado. almacena? En el hígado, exactamente. En el hígado. Por eso cuando uno está anémico, te hacen comer hígado de vaca, porque el hígado es el lugar donde nosotros almacenamos el hierro. Por eso, cuando una persona está anémica, se le da para comer hígado. En el rel de los hepatocitos se convierte la bilirrubina directa en bilirrubina conjugada. Ahora te lo digo, Cami, perdón. Ahora te lo digo. ¿Qué tiene de mal esa opción? Ahora te lo digo, Cami, eso que me estás preguntando. Que la bilirrubina directa y la conjugada es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre en el hepatocito en realidad? ¿Cómo sería el proceso? ¿Qué se transforma en qué? La no conjugada se transforma en conjugada porque se une con el ácido glucurónico. Muy bien. ¿Y cómo se conjuga? O sea, ¿qué se llama conjugada o? Directa. Muy bien. Se llama conjugada o directa o no conjugada o Indirecta. Biliverdi. muy bien, o indirecta. Exactamente. Acuérdense que cuando hablo de conjugada o directa, hablo de que ya se unió con, ¿cómo se llama? Con ácido glucurónico. Y la indirecta es la no conjugada. Cami, contesto tu pregunta. La transferrina es una proteína de transporte que transporta el hierro hasta la médula ósea para que se almacene. La ferritina también es una proteína, pero es una proteína que almacena hierro en el hígado. Es una proteína de almacenamiento, no de transporte. Esa es la diferencia. El estercobilinógeno se convierte en urobilina o estercobilina por la flora intestinal del colon. No, es por contacto con el oxígeno. Muy bien. ¿Y quién convierte a la bilirrubina en estercobilinógeno? Ahí ¿No sí eran la las flora. bacterias? ¿Las bacterias? Ahí sí, la flora intestinal del colon. La correcta es que una persona que posee cirrosis, al producirse la necrosis de los hepatocitos,
puede presentar ictericia. ¿Qué significa ictericia? Tener la piel amarilla o los ojos. ¿Por qué? Porque ¿qué se ha acumulado? La bilirrubina quedaba en sangre. ¿Qué bilirrubina ha quedado en sangre? La indirecta. Muy bien, acá está un poquito lo que estábamos hablando, chicos. Miren, Cami, acá está lo del hierro, acá está lo de la transferrina que estábamos hablando, que la lleva a la médula, y acá está lo de la ferritina para almacenar, ¿sí? Acuérdense que cuando uno rompe la hemoglobina, el grupo hemo es en realidad el problema, porque esta globina yo vuelvo a usar los aminoácidos para sintetizar otras proteínas, y este grupo hemo es atacado por la hemoxigenasa y lo convierte en biliverdina. La biliverdina es atacado por otra enzima que se llama bilirrubina reductasa y la transforma en bilirrubina no conjugada. Esta es la indirecta, es la que va por sangre, ¿sí? Entonces se une a las albúminas del plasma y va por la sangre. ¿Hasta dónde? Hasta el hígado. Y ahí está lo que estábamos hablando. En el hepatocito, en el hígado, se une la indirecta al ácido glucurónico y me forma la directa o conjugada. ¿Qué hace esta bilis o esta bilirrubina? Y si está en el hígado, junto con la bilis, se va a secretar hacia el intestino. Entonces, en el intestino, puntualmente, cuando llegue a dónde se produce la conversión de bilirrubina conjugada, ¿en qué parte del intestino? En el colon, donde están Muy justamente bien. los lactobacilos, ¿o no? En el colon es donde se produce la conversión de bilirrubina conjugada en urobilinógeno o estercobilinógeno. Y como bien dijeron ustedes, para yo formar estercobilina o urobilina, no es por acción bacteriana, sino por contacto con el aire, con el oxígeno. Es una oxidación. Eso es lo que forma estos pigmentos con color, porque en realidad este pigmento es incoloro. Puede ser consecuencia de otro problema de Ay, para que no lo termine de leer. Puede ser consecuencia de otro problema de Sí, obvio. Sí, Cami, totalmente. En ambos casos aumenta la bilirrubina en sangre. Entonces por eso quedas amarillo, porque el hígado no hace esta parte que tiene que hacer, que es captar la bilirrubina de la sangre y conjugarla. Entonces, como no puede hacer esa parte, queda en sangre. Por eso te pones amarillo. ¿Sí? Claramente, puede ser por una hepatitis, puede ser por una cirrosis. Bien, vamos con la 3. El tubo digestivo cuenta con una sucesión de órganos, cada uno de los cuales cumple una función fundamental en el proceso de la digestión de los alimentos. El intestino grueso, por ejemplo, continúa la absorción de agua y minerales que comenzó en el intestino delgado. Con respecto a él, podemos afirmar que, acá está un poco lo que estábamos hablando. En el colon descendente se ubica la flora fermentativa, cuya principal bacteria es Escherichia coli, ejerciendo una función simbiótica con nuestro organismo. ¿Qué me dicen de eso? ¿Qué tiene de incorrecto eso? Vamos por parte. Vamos por las bacterias y el colon. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso del intestino grueso? Ah, sí, está mal la bacteria porque te dice que es colon descendente y tiene que ser, creo que es el lactobacilo el que está en esa parte. A ver cómo era eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué dos grupos de bacterias tenemos nosotros en el colon? A ver si se acuerdan. Los lactobacilos y la E. coli. Tenemos la Escherichia coli y lactobacillus. Perfecto. ¿En qué parte, en qué colon? ¿En el izquierdo o en el derecho está la Escherichia coli? En el izquierdo, Perfecto. ¿Y lactobacillus entonces? en el derecho. Perfecto. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las funciones que tienen estas bacterias? ¿Cuál es la función que tiene cada una? Y a mí se me hace que el lactobacilo por el nombre fermentativo. El lactobacillus está muy bien, es la que hace procesos fermentativos. Lo que hace Escherichia coli es procesos putrefactivos, que es donde se producen los ácidos orgánicos que le dan el olor a la materia fecal y gases. Entonces,
Acá, la Escherichia coli no hace procesos putrefactivos. Eso lo hace Lactobacillus. ¿Se entiende? Que es la parte fermentativa. El apéndice es un saco ciego del intestino grueso que participa activamente en el proceso de la digestión y que al irritarse, inflamarse o infectarse, ocasiona una apendicitis. No es parte de la digestión. Muy bien. Sí es verdad que cuando se inflama o se irrita puede dar una apendicitis, pero el apéndice en la digestión no participa. ¿Dónde participaba? En respuestas inmunes. Muy bien, perfecto, muy bien, Cande. Todo aquello que no es digerido o absorbido, tales como fibras de celulosa, células muertas, bacterias y una pequeña parte de agua, se eliminan por el ano con el nombre de materia fecal. Perfecto. Cuando algunos factores patógenos, como el virus del cólera, atacan la mucosa, la absorción de agua no puede ser realizada y aparece la llamada diarrea, que si es grave, puede conducir a la deshidratación, en especial en los bebés. ¿Qué me dicen? Dice virus del cólera. Y no ¿Y es, entonces? ¿Qué tiene de mal? es una bacteria, creo. ¿Cómo se llamaba? Un Vibrio cholerae o algo así era. Exactamente. Eso es lo que tiene de mal, muchachos. Todo lo demás es perfecto. Todo lo demás está bien. Es decir, es verdad que cuando uno tiene una diarrea es porque si la materia fecal tiene agua, es porque esa agua no se absorbió. Entonces, por eso está en la materia fecal, porque en realidad el agua debe absorberse y por eso nuestra materia fecal es sólida, porque gran parte del agua se almacena justamente cuando reabsorbe, cuando estamos formando la materia fecal. Entonces, algo pasó por lo cual la materia fecal quedó con agua, cuando en realidad no debería quedar con agua. Eso es la diarrea. Lo que está mal es que justamente no es producida por un virus. Eso es lo que tiene de mal. Es una bacteria que se llama Vibrio cólera y sí es verdad que fue muy común porque se transmite por el agua. Entonces, cuando no había potabilización y en los lugares de mucha pobreza, era muy, muy normal el cólera y era muy preocupante en los niños porque los niños se deshidratan más rápido y entonces una deshidratación te puede llevar a la muerte. Juan Carlos es un paciente de 60 años, obeso, diabético tipo 2, con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, que consulta por dolor abdominal y vómitos de 24 horas de evolución. Usted es el médico de guardia, lo evalúa y constata dolor abdominal en epigastrio e hipocondrio izquierdo con irradiación hemicinturón, es decir, que se va hacia atrás. El paciente se encuentra con deshidratación moderada e hipotenso, no tiene nada más porque no le falta. Con sospecha de pancreatitis, usted solicita estudios al laboratorio y encuentra el dosaje de amilasa aumentado 3 veces de su valor normal. Este parámetro, la amilasa, es el parámetro más importante para determinar el funcionamiento del páncreas. Con el diagnóstico de certeza de pancreatitis, usted decide la internación del paciente e inicia la terapéutica. ¿Cuál puede haber sido el mecanismo causal de esta enfermedad? La diabetes es el principal predisponente para la pancreatitis. ¿Qué tenía que ver? A ver, ¿por qué no tendría que ver? Tienen una relación. Y la diabetes está más asociada al hígado y al, bueno, sí, puede ser, y al páncreas. No, sí, tiene relación. La diabetes está asociada al páncreas. Acuérdense que la diabetes es una incapacidad de producir insulina o se produce en muy poca cantidad. La realidad, chicos, es que es al revés generalmente. Muchas veces, cuando un individuo tiene pancreatitis, por la causa que sea, muchas veces un efecto de la pancreatitis es la diabetes. Es al revés. Porque como el páncreas se inflama, pancreatitis es el páncreas se inflamó. Entonces, muchas veces, después de una pancreatitis, se puede desarrollar una diabetes. Porque recuerden que el páncreas produce insulina. Si no hay insulina o hay muy poca, puedo desencadenar una diabetes.
pero es al revés. No es que la diabetes predispone para la pancreatitis, es al revés, generalmente. Todos los pacientes obesos tienen alta probabilidad de desarrollar pancreatitis aguda. Eso sí no tiene nada que ver. Lo más probable es que haya producido una activación prematura de las enzimas pancreáticas que hayan ocasionado la autodigestión de la glándula. Eso sí es correcto. Y eso se los expliqué cuando estábamos viendo digestivos. Las enzimas del páncreas tienen que volcarse y activarse ¿en dónde? Intestino delgado. Perfecto. ¿Cómo empieza la activación de todo eso? Por el pH. A ver. ¿Quién activa a la primera enzima pancreática que activa a las demás? ¿La enteroquinasa? Muy bien. ¿Y dónde está la enteroquinasa? ¿Quién la produce? Los enterocitos. O sea, en el duodeno. Por lo tanto, la activación enzimática de las enzimas pancreáticas comienzan en el duodeno. Y tienen un porqué. Justamente porque esas enzimas dentro del páncreas lesionan el páncreas. Entonces, por eso deben activarse afuera y no adentro del páncreas. En una pancreatitis, las enzimas se activan adentro. Ese es el problema de la pancreatitis. El paciente padece gastroenteritis aguda, por lo que el diagnóstico de pancreatitis es erróneo. Si tiene gastroenteritis aguda, no tendría por qué estar elevadas las amilasas pancreáticas. La amilasa es el parámetro que más se usa para determinar las fallas pancreáticas, porque generalmente están elevadísimas las amilasas cuando uno tiene un daño o una lesión pancreática. Marque la opción correcta en la que se indique qué sustancias son fundamentales para la formación de glóbulo rojo y las que por su déficit son determinantes de anemia. Esto era un regalo. ¿Para qué servía el ácido fólico y la vitamina B12? La maduración de los glóbulos rojos. Perfecto. Y el hierro compone la hemoglobina. Entonces, claramente, es como la triada perfecta para no tener anemia. ¿Cómo se llama la anemia por déficit de vitamina B12? Perniciosa. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en la opción A y en la opción D nos ponen el calcio, y el calcio interviene en la formación de los huesos, de los dientes, la coagulación, la contracción muscular, pero no en la formación del glóbulo rojo, ¿sí? Y acá, esta vitamina K, ¿con qué la relacionamos? ¿En qué proceso intervenía la vitamina K? ¿O para qué servía la vitamina K? Para formar los Para la factores de coagulación coagulación. sanguínea. Exactamente, para formar los factores de coagulación. Es decir que, básicamente, la vitamina K, cuando está en déficit, puedo tener problemas en la coagulación sanguínea, pero no una anemia. Porque no interviene en el glóbulo rojo, sino, como dijeron recién, en la generación de los factores de coagulación por parte del hígado. Vamos con la 6. Los humanos producimos a diario yo les juro que cuando dije no puede ser que no sepan dividir, porque era dividir. O sea, ¿qué les pasó? Los humanos producimos a diario una cantidad importante de saliva. Si por un extraño experimento acumuláramos toda la saliva producida, ¿cuánto tiempo tardaríamos en llenar una bañera cuya capacidad es de 450 litros? ¿Cuántos litros producimos de saliva por día? 1,5. Niño. O sea que, ¿qué tenían que hacer ustedes? Una regla de 3. O sea, Dividir 450 por 1,5. exactamente, eso es lo que tenían que hacer. Bueno, Yo puse 30, mansa salida producida. no, aparte, claro, no sé cuántos litros producía. Aparte, no solamente eso, sino que hay gente que decía, me decían, pero Dani, no sé dividir con coma. Y que matemática tienen que enseñarle entonces, no biología. Yo me pongo a enseñarle cómo dividir en coma. No sé qué onda, es que no nos dejan entrar con calculadora. Y no, si ve biología. No sé cómo, no, realmente, digo, bueno, multiplíquenlo por una fracción, dije, bueno, no sé, ya cómo es hacer para que, no sé. Bueno, ya pasó, igual se entendió que es lo importante. Eso es lo importante. Dani,
Lo que pasa es que usamos tanto la calculadora que ya ni no sacamos Eso nada es de verdad. esas cositas así chiquititas, entonces como que por ahí se olvida una persona. Igual eso es verdad. Eso es verdad. Usas tanto la calculadora que da, hace 2 más 2 y lo sumás con la calculadora. Eso sí, eso te la rebanco porque es así. Pero lamentablemente, bueno, lo mismo pasa si les ponen un problema de ciclo cardíaco, chicos. Si les llegan a poner un problema de ciclo cardíaco y van a tener que multiplicar y dividir con coma y con... Porque, ¿cómo hacen para...? ¡Ay, no lo pude sacar porque no sé dividir o multiplicar! Vale 0,3 el ciclo. ¿Y cómo van a hacer? O sea, si hay problemas de eso, no les van a dejar entrar la calculadora. Será Entonces, no, tener que hacer perfecto lo otro para no hacer eso. no, deberían hacer ese también. Ese sería lo ideal. Que hagan todos. Y si no, les damos una clase antes de matemática y listo. Y ya estamos. Porfa, Una clase previa de porfa. matemática Sí, y listo. Que aprendan a dividir con coma, multiplicar con coma y porcentajes. ¿Cómo multiplico por un porcentaje? Ya estamos. Vamos con la 7. En relación a las secreciones digestivas pancreáticas y a su contenido, señale la aseveración correcta. La secretina es liberada por el páncreas en respuesta a la presencia de alimento en el duodeno. ¿Quién libera la secretina? El duodeno. Muy bien. ¿Cuándo se libera secretina? Creo que cuando ¿Cómo era detecta el esto? producto de ácido del bolo alimenticio. A ver, ¿cómo era? ¿Cuándo se secreta secretina? Cuando Acuérdense consumo que... alimentos ricos en lípidos y proteínas. Exactamente, exactamente. Ah, bien. Cuando llegan al duodeno, porque acuérdense que la secretina la libera, como dijimos recién, el duodeno, cuando llega el alimento rico, a ver, la secretina, vamos a dividir en dos, porque se están confundiendo la secretina con la colecistocinina. La secretina es con la llegada del ácido, la colecistocinina es con la grasa y los aminoácidos. Las dos las libera el duodeno, eso es verdad. Repito, la secretina con el ácido, cuando llega el quimoácido vendría a ser, y la colecistocinina con alimentos grasos y ricos en aminoácidos. ¿Y para qué servía la secretina? ¿A quién estimulaba? al páncreas, Y a alguien más que secrete al bilis. hígado. Muy bien, perfecto. Entonces lo que está mal acá es que primero no es liberada por el páncreas, ¿sí? Y segundo, que es liberada cuando se presenta el quimoácido. La tripsina, proveniente del tripsinógeno del jugo pancreático, desencadena una reacción de cadena autocatalítica. ¿Qué significa eso? A ver, eso me lo Que se preguntaron. activan todas las demás. Vamos por partes. La tripsina se activa, porque como recién me dijeron, por la enteroquinasa. Se convierte tripsinógeno en tripsina. ¿Qué hace la tripsina ahí cuando se activa? Activa al quimiotripsinógeno y a las carboxipeptidasas, lipasas, Bien. ¿Y por qué autocatalítica? porque se activa ella misma también. Esa es la clave, porque ella misma, la tripsina, cuando se activa y activa a las demás, estimula la conversión del tripsinógeno en tripsina. A eso se refiere autocatalítico. La amilasa pancreática degrada polipéptidos por sus extremos amino terminal. ¿Y qué pasó con la amilasa pancreática? Es una amilasa, chicos, que degrada. Hidratos de carbono. La que describe es la aminopeptidasa. Degradar almidón. Exactamente, es decir, si primero, me dice grupo amino terminal. Un hidrato de carbono, ¿tiene grupos amino? No. No. O sea que ya ahí, por más que no me acordara qué carajo hacía la enzima, me tengo que acordar que no tiene grupo amino, ¿sí? Entonces, acuérdense, la amilasa degrada almidones. Los almidones, ¿cómo están formados? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien, pero ¿qué son los almidones? Azúcares.
Ajá, ¿Son disacáridos. polipéptidos los almidones? ¿Son polipéptidos? No, No. ¿Qué son? Esto es lo que está mal, chicos. ¿Qué son? polisacáridos, ahí está. Ahí está. Son polisacáridos. O sea, que ya esta palabra estaba mal. La amilasa degrada polisacáridos, principalmente, como dijeron ustedes, el almidón. El polipéptido está formado por aminoácidos. No es un hidrato de carbono. Es lo que viene antes de una proteína. Acuérdense que un polipéptido está formado de 10 a 100, o sea, está formado por aminoácidos. Por eso habla del extremo amino terminal, porque en un aminoácido hay un extremo amino terminal. Las secreciones pancreáticas actúan como detergentes al emulsionar las grasas en el intestino y fragmentarlas en micelas. Es la bilis esa. Puntualmente, ¿qué cosa de la bilis es lo que emulsiona la grasa? Las sales. Las sales biliares, es decir, que no es una secreción pancreática, no viene del páncreas, sino que viene del hígado. Por eso es incorrecta la opción D. ¿Cuál de las siguientes hormonas digestivas que es secretada en el páncreas, estómago y duodeno y estimulada por los nervios simpáticos, inhibe la secreción gastrointestinal y pancreática en forma global? Ya en el momento en que me dicen que hay una hormona que se secreta hasta en cualquier lado, yo ya sé que hay una sola que tiene mucha secreción en muchos lugares, que es la somatostatina. Y aparte que me dice, inhibe la secreción y pancreática y gastrointestinal en forma global. Acuérdense lo que yo les dije, la somatostatina es el gran contra, inhibe casi todo. Entonces, y la somatostatina también tiene la particularidad que la secreto en más de un lugar, no la secreto en un solo lugar a la somatostatina. Entonces, cuando me empieza a nombrar que se secreta acá, que se secreta allá, y bueno, ya sé que es la somatostatina. Porque, por ejemplo, la gastrina, ¿quién la liberaba solamente? El hígado. La gastrina, ¿quién la Ay, liberaba? perdón. Estómago. El estómago, sí. ¿Y qué Cerebro. hacía? ¿No? ¿Y qué hacía? Aumentaba la acidez, literal. Aumentaba la secreción gástrica, la motilidad del estómago, o sea, todo lo contrario, no te inhibía, te estimulaba. El enteroglucagón, ¿quién lo producía? El colon. El colon. Muy bien. ¿Y qué hacía? ¿Se acuerdan? Estimulaba la secreción de insulina. Muy bien. Y sí disminuía la secreción ácida del estómago. ¿Y la bombecina? ¿A quién estimulaba? A dos hormonas El estimulaba. ileón y el estómago. A la gastrina y a la colecistocinina estimulaba. Es decir, esta estimula la liberación de otras dos hormonas. Entonces, ya cuando me decía que se liberaba en un montón de lugares, hasta por descarte, era la somatostatina. Esta era la que les hicimos corregir. El sistema digestivo se encarga de la absorción de los nutrientes, como el colesterol, sin embargo, el hígado es el órgano central en su regulación, ya que no solo lo sintetiza en cantidades necesarias a partir de ácidos grasos saturados, sino que degrada el exceso de la sangre. Pero el colesterol es insoluble en agua y es transportado a través del torrente sanguíneo por lipoproteínas. Con respecto a dicho transporte, es incorrecto decir que. Acá decía correcto en su examen, por eso se los hicimos corregir. Los kilomicrones son sintetizados en el hígado, a partir de los cuales se forman distintas lipoproteínas por un proceso llevado a cabo en el plasma sanguíneo. No son sintetizados en el hígado. ¿Dónde sintetizo los kilomicrones? En el intestino, y ahí pasan a la linfa. Muy bien, son de origen alimentario, son de origen dietético. Es decir, que el kilomicrón viene de lo que como. Los ácidos grasos con menos de 10 a 12 átomos de carbono pasan directamente al sistema porta y se transportan como ácidos grasos libres enlazados a la albúmina. Miren, los que tenían 10 a 12 carbonos pasaban, se unían a la albúmina y se transportaban. Los kilomicrones tienen núcleo de triglicérido, ácido graso y colesterol, esterificado, rodeado por colesterol libre y recubierto por fosfolípidos y apoproteínas. Miren, acá tengo las apoproteínas, acá tengo los fosfolípidos, acá tengo el anillo este,
que lo rodeaba acá, que es colesterol libre, acá tengo el colesterol esterificado, y acá tengo los triglicéridos y los ácidos grasos. O sea que es correcta. Los triglicéridos de cadena larga, fosfolípidos y colesterol se combinan con sales biliares formando micelas, que es un poco lo que les decíamos acá. Cuando el lípido es emulsionado por las sales biliares, se forman micelas, son atacados por enzimas, y cuando la cadena del ácido graso es muy larga, no puede pasar directamente enlazado a la albúmina. Entonces ahí es cuando se reesterifica y forma el famoso kilomicrón, que es de origen dietético y se forma en el intestino, no en el hígado. Seleccione la opción correcta respecto a las vitaminas. Es un grupo homogéneo de sustancias relacionadas químicamente entre sí. Recontra heterogénea. No, son recontra heterogéneas, todos tienen estructuras distintas, químicamente hablando. Una buena parte de ellas actúan como coenzimas, como la vitamina B2, que forma parte de la coenzima NAD. Eso era una guachada. Es del FAD. Muy bien, funciona como coenzima la vitamina B2, pero puntualmente funciona como, no como NAD, sino como FAD, como la coenzima FAD. Dani, Sí, en la primera, como tiene el grupo amino, ¿no se puede relacionar con que esa parte sí es como parecida químicamente? no, porque son totalmente heterogéneas químicamente. Por eso tenés algunas solubles, otras insolubles. No, son Bien. totalmente, ya con que algunas sean solubles en grasa o que sean solubles en agua y otras no, ya te demuestra que químicamente no se parecen. Ok, dale. Las vitaminas hidrosolubles se absorben fácilmente y se reservan en el hígado. Son las liposolubles. Acuérdense que las hidrosolubles son las que pierdo por orina, porque justamente son solubles en agua. Entonces, las únicas liposolubles que tengo es A, D, E y K. Para la absorción de las vitaminas liposolubles es necesaria bilis y lipasa pancreática. ¿Por qué? Y porque son liposolubles, justamente. O sea que ¿dónde vienen? ¿A dónde vienen? Con Unidas. lípidos. En grasa. Entonces, justamente, para yo emulsionar una grasa, necesito bilis, y para digerir una grasa, necesito la lipasa pancreática. Entonces, por eso, para la absorción de la vitamina, voy a tener que romper la grasa para poder absorber la vitamina. Porque por eso son vitaminas liposolubles y las encuentro en alimentos que son grasos. Si yo voy a buscar una vitamina liposoluble, no lo voy a ir a buscar una naranja, porque necesito alimentos que sean grasos, porque la vitamina tiene que venir en grasa. ¿Se entiende? Bien, vamos con la 11. La actividad del sistema digestivo está coordinada y regulada por hormonas. Los distintos órganos que forman parte de él se encargan de realizar un autocontrol de la función digestiva, secretando sustancias específicas como motilina, estimula la absorción de glúcidos en el intestino. El nombre solo les decía. ¿Qué hace la motilina? Aumenta los movimientos peristálticos. Muy bien. ¿Quién la liberaba? El ileón. Muy bien. Bombecina, estimula la producción de secretina y gastrina. Esta sí, pero ¿quién? ¿Quién más? Colecistoquinina. Muy bien, de la colecistoquinina y la gastrina. La colecistoquinina, producida por el duodeno, se libera ante la aparición del quimoácido. Ahí está lo que decíamos recién. La secretina es la que se libera con el quimoácido y la colecistoquinina por la llegada de grasas y aminoácidos. La gastrina es secretada por el estómago y estimula la secreción gástrica y el peristaltismo gástrico, lo dijimos recién. Dani, ¿podés repetir por qué la B y la C están mal? La B porque la bombecina estimula la gastrina y la colecistoquinina, no la secretina. Y la C, porque te dice que la colecistoquinina producida por el duodeno se libera ante la aparición del quimoácido, y la que se libera cuando llega quimoácido es la secretina. Ah, están al revés. La colecitoquinina se libera cuando llegan alimentos grasos o con aminoácidos.
En un paciente con hepatitis, justo lo estábamos hablando recién, usted esperaría encontrar en el laboratorio, claramente, si tiene hepatitis, el hígado no funciona. Si el hígado no funciona, ¿a dónde queda la bilirrubina? En la piel, o sea, en todos lados, ¿En dónde está, puntualmente? en la circulación, o sea, en la sangre, Entonces, ¿qué bilirrubina tenemos en sangre? indirecta. Por eso la correcta es la A, la bilirrubina indirecta o no conjugada aumentada, porque el hígado no puede captar esa bilirrubina y conjugarla. Entonces, por eso queda en sangre. Históricamente, las úlceras fueron atribuidas a una hipersecreción de clorhídrico causada por estrés. Sin embargo, más tarde se comprobó que la causa de la mayoría de las úlceras es una bacteria que infecta a las células secretoras de moco y provoca una disminución del moco protector. Esta bacteria es capaz de sobrevivir y reproducirse en el ambiente ácido del estómago. Las úlceras, así causadas, se tratan como cualquier otra infección con antibióticos específicos. ¿Cómo se llamaba esa bacteria? Helicobacter pylori. Esta la mencionamos recién. Acuérdense que Escherichia pertenece a nuestra flora intestinal. Está en el intestino, no en el estómago. Esta Staphylococcus aureus, ¿qué onda? ¿Qué hacía? ¿Para qué servía? Para hacer daño, producía hemólisis. Forúnculos, antrax, neumonía estafilocóxica, puede haber una gastroenteritis, bueno, un montón de cosas más, es re común. ¿Y esta? ¿Se los dice? Producía la tuberculosis. Muy bien, perfecto. El hígado es el órgano más grande y uno de los órganos más importantes del organismo, cumpliendo funciones como: interviene en la producción de bilirrubina y en su conversión en urobilinógeno y estercobilina, que se elimina por orina y heces respectivamente. Nada que ver. A ver, ¿qué hace el hígado puntualmente? ¿A qué convierte? La biliverdina en bilirrubina. Creo que era. El hígado. Están hablando de las funciones del hígado. Sería la Claro, bilirrubina no no conjugada conjugada a la a conjugada. Ahí va. Porque la conversión de directa en estercobilinógeno, ¿quién lo hace? Cuando Las sale, bacterias. ajá, Lo hacen las bacterias del colon, o sea que ya no estoy en el hígado, estoy en el colon. Por lo tanto, lo que tiene de incorrecta la A es que el hígado lo que hace es convertir la bilirrubina no conjugada o indirecta en bilirrubina directa o conjugada. Degrada sustancias tóxicas como el alcohol, cuyos productos metabólicos producen necrosis de los hepatocitos, eso es verdad. Yo la saqué a esa, Dani, porque siempre dicen que cuando tomas alcohol te daña el hígado. Y se los dije 80 veces, creo, del tema del hígado. Claro, Si me cuidáramos acordé. tanto el hígado como cuidamos el corazón y los pulmones, pero la gente no se da cuenta de la importancia que tiene el hígado. Interviene en la regulación de la glucemia, llevando a cabo procesos como la glucogenólisis, glucogenogénesis y secretando hormonas como la insulina y el glucagón que permiten regular los niveles de glucosa en sangre. El páncreas libera insulina y glucagón. Exactamente, no es el hígado. Muy bien. Produce lipoproteínas formadas por colesterol y apoproteína, siendo los kilomicrones los de menor densidad al contener menor cantidad de triglicéridos y colesterol. Mayor cantidad. Acuérdense que es verdad que produce lipoproteínas, hasta ahí está bien, pero no produce el kilomicrón. El kilomicrón se produce en el intestino. Y está mal el tema de las densidades, porque acuérdense que a menor densidad, más contenido de colesterol o más contenido de lípidos tengo. O sea que ella estaba mal por donde la vieras. Primero porque produce lipoproteínas, pero no el kilomicrón. Y segundo, porque a menor densidad, más contenido de colesterol y triglicéridos. El transporte y absorción de lípidos es un proceso complejo, donde se forman lipoproteínas que modifican su densidad.
Teniendo en cuenta su contenido lipídico, podríamos afirmar que las HDL son sintetizadas en el hígado y transportan colesterol que puede ser excretado por vía biliar. ¿A dónde más se producen las HDL, además del hígado? En el intestino. Muy bien. ¿Y qué hacen las HDL? Llevan el colesterol hacia el hígado para que el hígado lo excrete. Es el famoso colesterol bueno. Una VLDL pierde triglicéridos convirtiéndose en LDL y es la que lleva colesterol a tejidos y glándulas. AIDL se transforma. Muy bien. La VLDL, cuando pierde triglicéridos, se convierte en IDL. Sería lipoproteína de densidad intermedia. Y la que hace el transporte de colesterol hacia tejidos es la LDL. En la vía endógena, los kilomicrones se convierten en remanentes cuando eliminan triglicéridos de los mismos. Esa es la Esta es exógena. la vía exógena. Muy bien, pero sí es verdad que el kilomicrón se convierte en kilomicrón remanente porque pierde triglicéridos. ¿Quién le quita los triglicéridos? La lipoproteína lipasa. Muy bien. Una LDL puede convertirse en IDL al perder triglicéridos por una enzima llamada lipoproteína lipasa. Está al revés. Una IDL vuelve a perder triglicéridos y se convierte en LDL. Es VLDL, pierde, se convierte en IDL. IDL pierde, se convierte en LDL. Esa sería la seguidilla, diríamos. Acá está un poquito lo que estábamos hablando, es decir, la VLDL pierde triglicéridos, se convierte en IDL. Esta IDL puede volver a ser captada por el hígado o volver a perder triglicéridos y convertirse en LDL. ¿Sí? La LDL lleva colesterol a los tejidos extrahepáticos. ¿Qué hace la HDL? Que también es producida por el hígado. Recoge el colesterol de esos tejidos y lo lleva al hígado a que lo metabolice. Esto que tenemos acá es la vía exógena y esto que tenemos acá es la vía endógena. Acá nos muestran cómo las HDL pueden ser producidas en el hígado o en el intestino, que son los dos lugares donde yo puedo producir HDL. ¿Sí? En el intestino, ingreso lípidos con la dieta, formo el kilomicrón, pasa al capilar linfático, pierde triglicéridos y se transforma en kilomicrón remanente. Ese kilomicrón remanente va al hígado para ser metabolizado. Luego de la digestión enzimática se produce la absorción de nutrientes por parte de las células epiteliales de las vellosidades a través de las microvellosidades. Marque lo correcto. Los glúcidos se absorben como disacáridos por transporte activo o difusión facilitada. Monosacáridos. ¿Cómo podíamos absorber los glúcidos? A ver si se acuerdan. Siempre acuérdense que se absorbe como ¿qué? Como monosacárido. Ah, exacto. La glucosa, la galactosa se absorben por transporte activo, generalmente por simporte con sodio. Y la fructuosa por difusión facilitada. Los prótidos se absorben en el estado de aminoácidos o dipéptidos por difusión facilitada. Los aminoácidos, la mayoría, se absorben por simporte con sodio. Los ácidos grasos de poco peso molecular pueden ingresar por, ahí estaría al revés, difusión simple a los capilares sanguíneos, y esto es lo que vimos recién, cuando tienen de 10 a 12 carbonos. Los ácidos grasos en sangre viajan junto a la albúmina y llegan al hígado, donde se reesterifican formando kilomicrón. Ya dijimos que el kilomicrón se forma en el intestino y no en el hígado. En un paciente con diarrea malabsortiva, tiene grasa en las heces, usted podría inferir que tiene un problema en la secreción de qué estructura. ¿Por qué el páncreas me produciría una diarrea malabsortiva? ¿Por qué hay grasa en la materia fecal, chicos? Es la que está relacionada con el metabolismo de las grasas. Pero vamos a la lógica. Razonemos desde lo que hemos visto en digestivo. ¿Por qué tengo grasa en la materia fecal?
literalmente, yo no lo he visto en un humano, gracias a Dios, pero lo he visto en un animal y literalmente queda grasosa, queda como, es un asco lo que voy a decir, pero queda como grasa en el lugar donde estaba la materia fecal. ¿Por qué habría grasa en la materia fecal? Porque ¿Qué no puedo pasó? absorberlo. ¿Y por qué no pudo absorberlo? ¿Qué faltó? No los emulsioné. Ajá. Bueno, pero ¿qué más? Puede ser que sea un problema biliar y que no haya suficiente bilis. Perfecto. Ahí no me daban el hígado como opción. ¿Podría haber sido falta de bilis? Sí, también. ¿No puede ser Pero por la falta de las enzimas que degradan las grasas, como la ¿cuál? tripsina? ¿Cuál degrada las grasas? La tripsina. Lipasa. ¿La? Lipasa La pancreática. lipasa, ¿Y quién produce la lipasa? el páncreas. Por eso puede ser una falla pancreática. Porque para yo Dani, degradar esa grasa y absorberla, necesito bilis y lipasa pancreática. Ahí no me daban como opción el hígado. ¿Podría haber sido una falla hepática? Sí, puede ser que no haya suficiente bilis. Pero me dan la opción del páncreas. Y si yo no produzco suficiente lipasa pancreática, eso pasa. Ustedes saben que en las personas que tienen pancreatitis, la diarrea puede quedar grasosa. Justamente por eso. Porque no hay enzima lipasa pancreática para degradar la grasa, entonces la grasa se va con la materia fecal. Y literalmente queda como una marca de grasa donde había materia fecal. Una persona presenta pancreatitis, otra vez lo mismo, una inflamación en el páncreas, que puede ser de carácter agudo o crónico. Es incorrecto afirmar que, a esta también la tuvimos que cambiar, es incorrecto afirmar que esta la anulamos. Y ahí voy al porqué. Les dije que la habíamos anulado, los que tuvieron presencial se los dije. A ver, Yo creo que no sabía. bueno, les cuento el por qué la anulamos. La opción A me dice, tiene una pancreatitis. Podría ser causada por una obstrucción. Tengo que marcar, la opción decía que marque lo incorrecto. O sea, supuestamente tenía que marcar lo que está mal. Podría ser generada por una obstrucción por cálculos biliares que obstruyen el conducto biliar común. Sí, chicos, si yo tengo una piedra que me está obstruyendo el conducto biliar, las secreciones del hígado, del páncreas, no se pueden volcar en el duodeno. Entonces, hay una acumulación de secreción pancreática, porque no se puede volcar. O sea que eso era correcto. Podría ser causada por una hipercolesterolemia al estimular la formación de cálculos biliares. Sí, los cálculos biliares se forman principalmente de colesterol. O sea que si esos cálculos biliares se colocan en los conductos, me obstruyen los conductos. La C estaba bien, pero ustedes Dani, eso no lo han visto. espera, Dime. pero dice hipocolesterolemia, entonces si tenés poco colesterol no se va a producir. Bueno, es que eso es lo que pasaba. En realidad, la opción original ahí decía hipercolesterolemia. La pregunta estaba toda mal, porque en realidad, por una hipercolesterolemia, porque habría dos incorrectas, ¿entendés, Ujú. Agus? O sea, Sí, la B tendría que haber dicho hipercolesterolemia para ser correcta, y decía hipocolesterolemia y era incorrecta, pero en realidad la D también está incorrecta. O sea, habría dos incorrectas y dos correctas, también estaría mal. claro. La C, ¿qué pasa? No, bueno, pero pará, Cami, porque la C también es correcta, chicos, pero no sale en su material bibliográfico. ¿Por qué? Ustedes todos hicieron el razonamiento de decir qué tendrá que ver la diabetes y Cushing, qué tendrá que ver el páncreas y Cushing. Si yo sé que el páncreas me produce insulina, glucagón, regulo glucemia y se acabó. La realidad es que cuando tengo exceso de glucagón, se puede estimular la secreción de glucocorticoides y darme Cushing. Eso en su material no aparece. Entonces, como no aparece porque no es un contenido que la facultad tome, esa opción estaba mal para ustedes, pero en realidad es correcta. Por eso directamente se anuló la pregunta. Porque en realidad, para ustedes eso es incorrecto, porque ¿qué tendrá que ver Cushing con el páncreas? Pero la realidad es que sí tienen que ver. Entonces, por eso decidimos anular la pregunta, porque en realidad la D, si yo al paciente le doy consumo de proteínas
y tiene un problema en el páncreas, ¿qué pasaría? Nada. ¿Cómo nada? No ¿Ustedes me le acuerdo. darían a un paciente proteínas que tiene un problema pancreático? No, yo lo derivaría. ¿Qué produce el páncreas, muchachos? Ah, Además de sí, lipasa. produce toda la tripsina, todas las que sí. Tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa. ¿Con qué degrada la proteína? Con nada. Ah, Entonces, claro. por eso, la más incorrecta de todos era decirle que a ustedes le dirían al paciente, che, aumentate el consumo de proteínas. Porque claramente si ustedes aumentan el consumo de proteínas, ¿con qué enzima las van a degradar? Si tienen una pancreatitis. Entonces, esa era la más incorrecta. El problema es que la B también estaba incorrecta y la C para ustedes también estaba incorrecta porque ustedes no han visto lo de Cushing, entonces estaba toda mal la pregunta. Por eso se decidió anularla. Así que esa pregunta queda anulada. Vamos con la 19. Martina y Juan deciden ir a festejar su aniversario. Martina pide ravioles de verdura con salsa y de postre helado. Juan, milanesa con papas fritas, y lo acompaña con ensalada de hojas verdes. De postre, ordena flan con dulce de leche y para tomar ordenan vino. Usted podría afirmar que Martina comienza la digestión de su plato en la boca y no sufrirá ningún proceso de digestión en el estómago. O sea, digiere todo en la boca, ¿no es cierto? Ravioles de verdura con salsa. Claro, todo lo digiere la saliva, entonces, malísimo. Aparte porque tienen proteína, chicos. No sufrirá ningún proceso de digestión en la boca. ¿Y las proteínas? ¿No hay en el estómago una enzima que te degrada proteínas? ¿A dónde la va a degradar? ¿Dónde comienza la digestión de las proteínas? En el estómago. Ujú. O sea que está mal. En la digestión de los postres intervendrán enzimas como sacarasa, lactasa, producida por las vellosidades intestinales. Fíjense que el postre tenía helado, que tiene leche, que tiene azúcar, y flan, y dulce de leche, que tiene azúcar. O sea que claramente los postres sí van a ser atacados, diríamos, por la lactasa y la sacarasa. ¿Sí? No, Fran, en realidad no es lo mismo, pero no es lo mismo la microvellosidad que la vellosidad. La microvellosidad forma parte de la vellosidad, pero era la más correcta de todas. Se producen y se insertan en las vellosidades intestinales. Juan comenzará la digestión de la milanesa en el estómago, la continuará en el duodeno gracias a enzimas como tripsina y quimiotripsina, mientras que las hojas verdes no sufrirán ningún proceso digestivo. La tripsina no era del páncreas. ¿Pero dónde la vuelca? En el duodeno. O sea que eso está bien. ¿Qué estaría mal ahí? Lo de las hojas verdes. Porque ¿qué va a pasar con las hojas verdes? Sí sufren proceso digestivo, lo que no se digiere es la fibra. Exactamente, lo que yo no voy a digerir es la fibra, pero claramente con el ácido del estómago, por ejemplo, ya empiezo a degradar en cierta parte esa hoja verde. Si bien no la voy a absorber a la fibra, porque yo no absorbo, no tengo esa capacidad, porque no la digiero, van a sufrir un proceso de degradación, es como que la desarma a la fibra, pero no la absorbe, no la tenemos capacidad de degradarla. El vino comenzará su degradación en el estómago y la finalizará en el hígado gracias a enzimas como la lipasa y la maltasa. Nada que ver las enzimas. Más allá de que no tienen nada que ver las enzimas. ¿A dónde están esas enzimas? En el duodeno. Y aparte, el alimento pasa por el hígado. La No, finalizará en el hígado, dice. no. Claramente el alimento no pasa por el hígado, o sea que ya estaba totalmente incorrecta esa opción. En caso de que una persona presente diarrea abundante por un tiempo prolongado, podríamos afirmar que puede ser causada por un proceso infeccioso, por bacterias que infectan la flora intestinal, Escherichia coli derecho, Lactobacillus izquierdo. ¿No es al revés? Exacto. Podría llevar una deshidratación, lo que estimularía la liberación de FAN. Si estoy deshidratado, ¿libero FAN?
No, Porque ¿qué hace el fan? disminuye la presión. ¿Pero cómo? ¿Qué me estimula? Es diurética. Estimula la natriuresis y la diuresis. Si estoy produciendo, por ejemplo, si tengo una deshidratación, ¿voy a perder más agua y más sodio por orina? No tiene sentido. Al verse afectado el intestino grueso, disminuyen los procesos de absorción de agua que empezaron en el intestino delgado y continúan en el recto. Nada que ver, lo del recto se expulsa nada más. O sea que ¿en qué parte absorbemos agua? En el intestino delgado, Y después, ¿en qué parte del grueso absorbemos agua? en el ascendente. En el colon, exactamente, Sí. no en el recto. La diarrea puede haberse producido por el consumo de antibióticos por tiempos prolongados que reducen la población de colonias de bacterias de la flora intestinal, permitiendo que otras bacterias colonicen. Eso pasa mucho cuando tomamos antibióticos por mucho tiempo. El estómago es una bolsa muscular que remueve el alimento junto con los jugos gástricos y lo convierte en una masa semilíquida que pasa a través del esfínter. Con respecto a él podemos decir que las células principales de las glándulas gástricas se encargan de la secreción de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las parietales son. Perfecto, muy bien. Es decir, que las células parietales producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Además, las células principales, el estómago cuenta con las parietales que producen el pepsinógeno. Ahí está al revés. ¿Cuáles son? Principales que producen el pepsinógeno. Muy bien, perfecto. El moco, bicarbonato y ácido clorhídrico son protectores gástricos ya que provienen la exposición de nociva al pH ácido sobre la célula epitelial. El ácido clorhídrico no. Y claramente no. El café es perjudicial para el estómago ya que disminuye la barrera protectora y estimula la liberación de gastrina. Por eso las personas que tenemos gastritis tenemos que reducir el consumo de café. Dani, Dime. ¿el mate también produce gastritis? Sí, lo mismo. Sí, Es lo porque mismo son que la todos cafeína. irritantes. La teína, la mateína, todas los estimulantes tienen la misma capacidad, estimulan la secreción ácida. Aunque tomemos té, por ejemplo. Lo mismo, sí, porque son todos derivados parecidos a la cafeína. La teína, la mateína, la cafeína, son todas la teobromina del cacao. Son todos más o menos de estructura química semejante. Algunos son más irritantes que el otro, pero es todo más o menos lo mismo. Ah, con razón. El páncreas, claro, es lo mismo. Es una glándula mixta que produce hormonas y además libera jugo pancreático. Es correcto afirmar que produce la enteroquinasa, enzima que convierte tripsinógeno en tripsina al llegar al duodeno. ¿Quién producía la enteroquinasa? Los enterocitos en el duodeno. Muy bien. La quimiotripsina es una enzima que actúa a pH neutro, A8 actúa. es decir, básico. alcalino. En su función endocrina, los islotes pancreáticos producen hormonas lipídicas como insulina, glucagón, polipéptido pancreático y somatostatina. No son hormonas lipídicas. Muy bien, no son hormonas lipídicas, perfecto. No son hormonas esteroideas. ¿De qué tipo son? ¿Pro? Péptidos. Son muy bien, perfecto. Son peptídicas y proteicas. La tripsina activa la lipasa y a la carboxipeptidasa, ya me lo dijeron. Los lípidos son macronutrientes fundamentales en la dieta que deben consumirse en una relación del 20 al 30%. Con respecto a ellos, marque lo correcto. Los triglicéridos están formados por glicerol, 2 ácidos grasos y un fosfórico. Son 3. 3 ácidos grasos y un glicerol. El colesterol se intercala en los fosfolípidos de la membrana de la célula vegetal. No, del animal. Colesterol. Muy bien. No tiene. A mayor cantidad de ácido graso saturado, mayor fluidez de la membrana. Menor fluidez. Menor. Los fosfolípidos están formados por glicerol, 2 ácidos grasos y un fosfórico. Usted sabe que la boca comienza la digestión, tanto mecánica como enzimática, marque lo correcto. La producción de saliva está mediada por el sistema nervioso simpático. Ya no sigo leyendo. ¿Quién estimulaba la saliva? Parasimpático. Muy bien.
Muchas veces la presencia de algún agente nocivo en el estómago también puede estimular la salivación. Sí. La saliva tiene una enzima digestiva, la amilasa, que comienza a degradar almidones y se activa en medio ácido. Por eso la saliva, además de agua, posee gran cantidad de bicarbonato. ¿La amilasa se activa en medio ácido? No. Chicos, esa era la lipasa lingual. La amilasa funciona a pH de alrededor de 7, que es el pH de la boca. Otra función de la saliva es lubricar los alimentos para que tengan un tránsito suave durante la deglución, produciendo cerca de 3 litros diarios, ya dijimos recién que es 1,5 litros. Con respecto a la digestión de los hidratos de carbono, marque lo correcto. Comienza su digestión en la cavidad gástrica gracias a la saliva, cavidad gástrica, la saliva, cavidad oral o bucal. Se continúa luego en el duodeno gracias a la amilasa intestinal. ¿La amilasa la produce el intestino? No. El Se llama páncreas. amilasa pancreática, la produce el páncreas. Maltasa, sacarasa y lactasa son producidas por el páncreas, pero se alojan en las microvellosidades de los enterocitos. No, chicos, son producidas por el propio duodeno y se almacenan en el mismo duodeno. No son producidas por el páncreas. La lactasa, maltasa y sacarasa son las enzimas de borde en cepillo. No las produce el páncreas. La glucosa y la galactosa se absorben por sin porte con sodio, ya lo dijimos antes. Teniendo en cuenta la estimulación o inhibición del estómago, podríamos afirmar que el sistema nervioso simpático es el único capaz de inhibir la motilidad y la secreción de gastrina. ¿Solo el simpático lo inhibe, chicos, a la gastrina? No. No. ¿Qué más? El péptido inhibidor gástrico. Muy bien, y es una hormona. Muy bien. Al oler o mirar un alimento o al ser introducido en la boca, estimulo la liberación de gastrina que promueve la actividad gástrica. ¿Qué me estimula la liberación de gastrina? A ver si se acuerdan. La producción de ácido clorhídrico. Pero ¿qué te estimula eso? ¿Qué es lo que genera que vos generes o que produzcas gastrina? ¿Qué produce la liberación de gastrina? Cuando llega, consume un alimento así como el café. cuando eso y cuando llega un alimento rico en proteínas y grasas al estómago. Si se consume cafeína luego de una comida, disminuye la actividad del estómago y la absorción de nutrientes, por lo que se desaconseja su consumo. Piensen una cosa, si yo consumo cafeína, ¿qué genero más? Ácido clorhídrico. Entonces, ¿disminuyo la actividad del estómago o la aumento? Todo lo contrario. La aumento, por eso la cafeína aumenta la producción de clorhídrico. Para los que tenemos gastritis es un problema, pero en realidad te aumenta la actividad del estómago. ¿Qué vitaminas se les da a los recién nacidos en las primeras horas de vida para impedir hemorragias, ya que participa en la formación de los factores de coagulación? Lo dijimos recién, la vitamina K. Las proteínas son nutrientes esenciales para reponer los componentes estructurales del organismo. Con respecto a ellos podríamos afirmar que para el ser humano existen 8 aminoácidos esenciales independientemente de su edad. No, porque la arginina y la histidina son esenciales en el recién nacido. O sea que cuando somos niños son 10 los esenciales. Si la proteína tiene mayor valor biológico, aporta más cantidad de aminoácidos esenciales. Eso es verdad y se los dije. Y también les dije, ¿cuál es la única proteína que tiene valor biológico 100? La del... Una sola. El huevo, chicos. Es la única proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales. Deben aportar entre un 20 y un 30% de las necesidades básicas, energéticas. ¿Cuánto es? Las proteínas. El 10 al, no me acuerdo cuánto. Del 10 al 20. 25. La elastina es el principal proteína que forma cartílagos, tendones y ligamentos. El glucógeno. El colágeno. El colágeno, El muy colágeno, bien. La elastina forma la pared de los vasos sanguíneos. Las grasas deben ser transportadas por componentes proteicos formando lipoproteínas, ya que son insolubles en el agua.
Con respecto a estas lipoproteínas podemos decir que, lo acabamos de decir, a menor contenido lipídico, más densidad de las lipoproteínas. Las lipoproteínas son moléculas insolubles en agua debido a su gran carga de lípidos. ¿La lipoproteína es insoluble? No, porque tiene lípidos. No, porque esas apoproteínas que se les unen alrededor hace que no lo sea. Las HDL son consideradas colesterol malo. Ya ni sigo leyendo, chicos, porque es el colesterol bueno. Las LDL distribuyen el colesterol a los tejidos periféricos y a ciertas glándulas productoras de hormonas esteroideas, como hormonas sexuales, cortisol, adrenalina y noradrenalina. Hormonas lipídicas. O sea que, ¿cuáles de esas no son lipídicas, chicos? Las últimas. Muy bien. Las hormonas sexuales sí, y las hormonas de la corteza también. Las que no son es la adrenalina y la noradrenalina. Esas no son lipídicas. Acá está lo del tema de la densidad. A más contenido de lípidos, menos densidad. Con respecto a la cavidad oral, marque lo que considere correcto. En la cavidad oral se reciben las secreciones de 3 glándulas salivales: parótida, submandibular y sublingual. Son 6. ¿Y cuál faltan? Las palatales, las labiales, las bucales. El epitelio de la mucosa oral es cilíndrico simple. Creo que era estratificado plano, creo. Muy bien, es estratificado plano, muy bien. Las glándulas salivales secretan amilasa, que comienza la digestión de los hidratos de carbono en la cavidad oral, es verdad. El 80% de la secreción de la saliva es agua y su función es lubricar el bolo alimenticio. Sería mucho más espeso si fuera el 80%. Es el 99,5% es agua, no el 80%, pero sí es verdad que lubrica el bolo y puntualmente hace que se forme ese bolo alimenticio. Bueno, muchachas, hemos llegado hasta acá. ¿Ha quedado alguna duda que me quieran preguntar? Tengo 2. Cuando dijiste la proteína que tiene todos los aminoácidos, ¿era la albúmina esa o es otra? La del huevo, exactamente. Ah, bien. Tiene valor biológico 100. Tiene todos los aminoácidos esenciales. Y otra pregunta. Respecto al tema del colon ascendente y colon descendente, se me confunde con lo de izquierdo y derecho. O sea, como que siempre pienso cuál es cuál. Y quiero verificar. ¿Y cómo sería? Piensen, imagínense la imagen. Asciende por la derecha y va descendiendo hacia la izquierda. Muy bien, perfecto. El ascendente es el derecho y el descendente es el izquierdo. Dani, Dime. con el tema de las heces que eran grasosas, ¿es solamente por la falta de las enzimas o también puede ser por la proteína de la No, tirosina? las heces grasosas es generalmente porque hay poca bilis en un problema de hígado o porque no hay lipasa pancreática y es un problema pancreático. Esas dos cosas pueden ser. Ah, bien, gracias. Me había quedado con la duda. Bueno, buenísimo, Belu. Bueno, muchachos, que tengan una hermosa tarde. Nos vemos mañana. Chau, chau. Que tengan una bella tarde. Chao, Dani, gracias. Chao, Dani. Chao, Dani, gracias. Nos vemos. Chau, chau.